Imagina una fría noche de diciembre en 1983, en la tranquila localidad inglesa de Southend-on-Sea. Una joven enfermera, agotada tras un día frenético en el hospital, se dispone a disfrutar de su último cigarrillo del día, pero lo que parecía ser un momento de descanso se convierte en una experiencia aterradora cuando unos misteriosos pasos y una figura siniestra emergen de la densa niebla, desatando el pánico en su interior. ¿Qué harías tú si te encontraras en la piel de esta enfermera? ¿Te enfrentarías a tus miedos o huirías como ella? Los leo en la caja de comentarios. Una enfermera asustada. La noche del 5 de diciembre de 1983, en la localidad inglesa de la clase trabajadora de Southend-on-Sea, una enfermera de urgencias se disponía a salir de las dependencias del hospital para fumarse el tercer cigarrillo del día. Aquel era el acuerdo, un tanto desesperado, al que había llegado consigo misma. Debido a su profesión, sabía lo nocivo que era el tabaco para la salud. Sin embargo, en tanto que ser humano de 29 años, con un trabajo altamente estresante, había terminado por desarrollar una profunda adicción a él. De modo que, en los últimos 3 meses, había hecho un trato consigo misma. Solo fumaría 3 cigarrillos al día, uno por la mañana, otro por la tarde y otro más por la noche. De este modo, esperaba deshacerse gradualmente de su adicción, hasta el punto de dejar de fumar del todo. Aquel día, poco antes de las 10 de la noche, estaba a punto de disfrutar del último cigarrillo del día. Dado que el hospital tenía una normativa antitabaco muy estricta, siempre salía a la calle para fumar. Se apresuró por el pasillo en dirección a la salida, agradecida de poder disponer finalmente de unos minutos de descanso aquella noche. Hasta aquel momento, la sala de urgencias había sido un hervidero humano, por culpa de 3 accidentes de tráfico graves. Un altercado doméstico muy violento durante el cual una pobre ama de casa había 18 recibido una paliza, y un niño pequeño con una fiebre tan alta que probablemente le acabaría provocando daños cerebrales permanentes. Aunque había tenido fiebre desde hacía 2 días, la madre no lo había llevado al hospital hasta aquella misma tarde. A veces la enfermera desearía tener el poder de meter en la cárcel a algunos padres. El modo en el que trataban a sus hijos era abiertamente criminal. Afortunadamente, las cosas por fin se habían calmado un poco. Terminadas las horas de visita, el hospital se preparaba para la noche. Las luces se habían atenuado y las enfermeras, calzadas con sus prácticos zapatos negros, recorrían las habitaciones, repartiendo píldoras y administrando inyecciones. Y los pacientes, después de haber pasado por el quirófano y ansiosos por regresar a casa con sus seres queridos, se resignaban a pasar otra noche en una cama de hospital. El silencio se había apoderado de todo, incluso de la sala de urgencias, donde el único paciente que esperaba a ser atendido era un drogadicto desaliñado y lastimoso con delirios paranoicos que aseguraba que el último chute que se había metido estaba envenenado. Uno de los internos había trabajado una temporada en un hospital psiquiátrico y lo estaban buscando para que lidiara con el drogadicto, y justo en ese momento, la enfermera cruzó el umbral de la puerta principal. La noche era fría y lluviosa. Una neblina ondulante procedente del mar se aferraba a los edificios del complejo hospitalario. La visibilidad era prácticamente nula. Los sonidos de la ciudad, que a aquella hora seguían siendo notablemente estridentes, ese día parecían extrañadamente amortiguados y distantes. La enfermera prendió el cigarrillo. Como de costumbre, le supo mucho mejor de lo que le hubiera gustado. Al cabo de un rato, escuchó los pasos. Al principio, no estuvo segura de la naturaleza del sonido. Lo primero que pensó fue que alguien se dedicaba a rascar algo toscamente, pero entonces se dio cuenta de que los sonidos
provenían del camino envuelto en la niebla que discurría frente a ella. Pasados unos minutos, comprendió que lo que estaba oyendo eran pasos, aunque desconocía de qué clase. Llevaba rato ahí de pie, disfrutando del cigarrillo y del aire húmedo y vigorizante, cuando los pasos empezaron a perturbarla. La enfermera era una de esas personas que no pueden ver películas de terror porque se asustan muchísimo, y los pasos le recordaban demasiado a una escena de una película de terror. Ahí estaba ella, una mujer joven, profundamente moderna y moderadamente inteligente, de pie frente a la puerta de un gran hospital lleno de gente, y a pesar de todo eso, no podía evitar tener miedo. Tal vez hubiera podido ver quién había detrás de los pasos, se habría sentido más tranquila, pero eran sonidos incorpóreos, perdidos en las profundidades de la niebla, y cada vez estaban más cerca. La enfermera se estremeció, miró por encima del hombro a través de la puerta de cristal. El largo corredor del hospital estaba vacío. En ese momento, los pasos sonaban muy cerca, y también distinguió unos extraños arañazos, como si alguien estuviera arrastrando algo por el camino de hormigón. Volvió a mirar hacia el pasillo vacío por encima del hombro. Aproximadamente un año atrás, una enfermera había sido violada en el aparcamiento del hospital, y nadie había oído sus gritos hasta que ya fue demasiado tarde. La enfermera se preguntó si alguien oiría sus gritos si tenía que pedir ayuda. Una figura empezó a emerger de la niebla. Al principio pensó que era un hombre, pero al ver que caminaba encorvado y que sus manos tenían una forma extraña, como de garras, no estuvo tan segura. La silueta se detuvo, poco más que una silueta recortada en la niebla nocturna que la envolvía. La figura estaba a poco más de 3 metros de la enfermera. Se dio cuenta de que el corazón le latía aceleradamente y que un sudor frío había empezado a acumularse en sus axilas y en las plantas de los pies. «Hola», dijo. No obtuvo respuesta. «Hola». La enfermera entornó los ojos para intentar distinguir mejor a la criatura que se había detenido frente a ella, y entonces la figura dio un paso adelante. La enfermera echó a correr. Tanto su adiestramiento como su inteligencia le decían que tendría que haberse quedado donde estaba, pero no lo hizo, no pudo. Estaba demasiado asustada. Abrió la puerta precipitadamente y corrió por el pasillo. Solo miró hacia atrás cuando estuvo en el centro del vestíbulo, el cual, a aquellas horas de la noche, estaba desierto. Giró a la derecha para dirigirse a la sala de urgencias, y entonces se topó con otra enfermera, Carol Piller. «¿Estás bien?», le preguntó esta al ver lo alterada que estaba su amiga. Sí, fue lo único que pudo responder la enfermera. Tuvo el impulso de contarle a Piller que acababa de oír unos pasos extraños y de ver una inquietante forma surgir de la niebla, pero finalmente decidió que su reputación se resentiría si la gente descubría que había pasado tanto miedo. Las enfermeras se enorgullecen de su naturaleza práctica, algo que no encaja demasiado bien con el hecho de ver a hombres del saco apareciendo de la niebla. «¿Seguro que estás bien?», insistió Piller. «Sí, seguro», repuso con una sonrisa forzada. «Será mejor que vuelva al trabajo». Se alejó rápidamente, contenta de dejar atrás el escrutinio de Piller. Se detuvo en los lavados, donde se lavó la cara. Hizo todo lo posible por deshacerse del aliento a tabaco y se alisó el cabello rojizo con ayuda de sus largos y hábiles dedos. Cuando volvió a entrar a la sala de urgencias, vio que el drogadicto paranoico estaba acompañado de un hombre corpulento, a quien le acababan de partir la nariz, presumiblemente en una pelea de bar. Salvo por la criatura que había entrevisto en la niebla, era una noche de fin de semana como cualquier otra, en la sala de urgencias del hospital. La enfermera reprendió sus ocupaciones mientras trataba de olvidar la figura extraña y los inquietantes sonidos que había oído a través de la niebla y las sombras. 2 horas más tarde,
La sala de urgencias volvía a estar llena por culpa de un accidente en el que una furgoneta había volcado en una zanja. Fue uno de esos accidentes que acaban convenciendo incluso al más incrédulo de la existencia de algún tipo de providencia divina que opera en el vasto universo. Durante la furgoneta dio 2 vueltas de campana y el techo del vehículo quedó aplastado y pegado a la parte superior de los asientos. Por lo increíble que parezca, y pese a que deberían haber muerto como mínimo 1 o 2 de los ocupantes del vehículo, ninguno de ellos sufrieron lesiones importantes, tan solo alguna que otra muñeca torcida. Obviamente, todos ellos estaban bastante aturdidos y aún bajo los efectos del alcohol. La enfermera atendió a 2, aplicándoles vendajes, algunos cortes y rasguños, y llevándoles una generosa cantidad de café caliente y cargado. 2 policías esperaban en el vestíbulo para hablar con el conductor del vehículo, el cual, obviamente, sería acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. La enfermera oyó un ruido procedente del otro extremo de la sala de urgencias y se dirigió decidida hasta la puerta para comprobar qué estaba pasando. Cuando la abrió, se topó con un hombre cuyo aspecto y conducta la sorprendieron y asustaron de inmediato. Supo que se trataba de la criatura que había entrevisto en la niebla a la luz de la sala de urgencias. Su aspecto resultaba bastante humano, aunque también parecía profundamente angustiado. «¿Puede ayudarme?», dijo. «Por supuesto», respondió ella con más frialdad de la que pretendía. «Para eso estamos aquí. He de contarle lo que me ocurre. ¿Por qué no entra, se sienta y me lo cuenta?». El hombre sacudió la cabeza bruscamente. «No, antes de entrar tengo que contarle la verdad». «Claro», repuso la enfermera. «¿Qué quiere decir con la verdad?». En aquel punto, la enfermera pensó que aquel hombre estaba tan borracho como los pasajeros de la furgoneta. Los borrachos suelen ser víctimas de todo tipo de delirios, y era evidente que el hombre que tenía adelante estaba sufriendo uno en aquel momento. «Me está pasando algo muy extraño. Me estoy convirtiendo en un lobo». La primera reacción de la enfermera fue la de echarse a reír, pero entonces se fijó en algo que había estado inquietándola desde el principio. Aunque su aspecto era aparentemente normal, aproximadamente 1,70 m de altura y unos 80 kilos de peso, tenía los hombros caídos y las manos dobladas como si fueran garras. Además, mientras estaba de pie frente a él, oyó, incrédula, cómo se formaba en el pecho del hombre un rugido ronco y resonante que después subió hasta su garganta y finalmente salió por la boca, el inconfundible rugido ronco de un lobo. Los dientes del hombre le asomaron por entre los labios y la locura empañó su mirada. Antes de que la enfermera se diera cuenta de lo que sucedía, el hombre arremetió contra ella con una de sus manos en forma de garra, golpeándola con tanta fuerza que la enfermera se estrelló contra la pared y se golpeó la parte posterior de la cabeza contra el yeso. El impacto fue tan violento que perdió la conciencia. Desafortunadamente para la enfermera, los agentes de policía se encontraban al otro extremo del pasillo, interrogando al conductor de la furgoneta, por lo que en el vestíbulo de la sala de urgencias solo estaban los 2 pacientes que esperaban a ser atendidos. Sin embargo, estos demostraron ser de lo más caballerosos, pues se pusieron de pie inmediatamente para acudir al rescate de la enfermera, o al menos lo intentaron. Contener al hombre lobo no era tarea fácil. Pese a golpearlo repetidamente e incluso propinarle unas cuantas patadas, la criatura se resistía a caer al suelo. Más aún, intentaba alcanzarlos con sus poderosas manos en forma de garras. Consiguió alcanzar a uno de los hombres en la mandíbula, el cual se desplomó inmediatamente como un saco. Un camillero que justo en aquel momento doblaba por el pasillo vio la extraña pelea que estaba teniendo lugar y oyó el espeluznante y estremecedor aullido que brotaba de la garganta del hombre, fornido y musculoso, cuyo aspecto recordaba vagamente al de un lobo humano.
El camillero corrió por el pasillo y le contó a un médico lo que estaba pasando. El médico, acostumbrado a contener a borrachos en la sala de urgencias, cogió una aguja hipodérmica, la llenó con 3 mililitros de clorpromacina y siguió al camillero por el pasillo. Para entonces, el hombre había dejado inconscientes a los 2 pacientes y había empezado a arrojar muebles por todo el vestíbulo. El camillero tragó saliva, consciente de que tendría que distraer al hombre para que el médico pudiera acercarse a él sigilosamente por detrás y clavarle la aguja. Aquello era como presentarse voluntario para hacer el cebo ante un león que llevaba un par de meses sin probar comida. El camillero se agachó delante del hombre lobo, le pidió a gritos que se calmara y esperó su inevitable reacción. El hombre lo agarró, lo levantó del suelo y, seguidamente, lo arrojó contra la pared. Mientras el camillero trataba de esquivar un puñetazo del hombre lobo, el médico pudo finalmente clavarle la aguja en el glúteo derecho e inyectarle rápidamente el sedante. El inesperado pinchazo lo enfureció de tal modo que se olvidó totalmente del camillero y se dio la vuelta para enfrentarse al médico. Este nunca había visto nada semejante. La transformación del hombre lobo se había completado y resultaba escalofriante. La forma definitiva sugería una perfecta fusión de las 2 especies. Pero entonces, afortunadamente, la clorpromacina hizo efecto y la criatura se desplomó lentamente hasta el suelo. Aunque seguía gruñendo e intentando herir con sus garras, la fuerza le había abandonado. Finalmente, quedó tendido completamente inmóvil. El camillero ayudó a la enfermera a ponerse de pie y, a continuación, se unieron al médico en el examen ocular de la curiosa criatura tendida a sus pies. «Jamás habían visto algo así», dijo el médico. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Poco después, el resto del mundo se haría la misma pregunta que el médico de urgencias acerca de la naturaleza del señor Bill Ramsey, el hombre que la prensa apodaría de modo inevitable con el apelativo de Hombre Lobo. Y bien, comunidad, ¿qué tal les pareció esta historia? Espero que haya sido de su agrado. No olviden compartirnos con alguien que ustedes sepan que les gustan este tipo de historias. Nos ayudarían bastante para seguir creciendo esta grandiosísima comunidad. Y pues no olviden suscribirse, dejar un like, que eso nos ayuda bastante, en serio. Y pues los estaré leyendo aquí en la caja de comentarios. Me gustaría saber desde qué parte nos escuchan. Estaría increíble saber eso, para en el próximo video mandarles saludos a todas las personas que comenten. Y sin más, dulces pesadillas.